Dios me ha puesto en estos días tocar este tema porque hay familias que necesitan sacudirse, hijos de Dios que necesitan sacudirse. Tenemos que despertarnos porque estamos de una manera muy cómodos en cuanto al término del altar. Voy a leer Efesios 6, del 10 al 14. Dice, por lo demás, hermanos, mira lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira qué tremendo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Mira qué tremendo, contra las acechazas del diablo. Está firme contra las acechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Verdad? Entonces, fíjate, la palabra de Dios nos habla aquí en cómo el mundo espiritual se maneja todo a nuestro alrededor, sobre todo alrededor de la iglesia. El título del mensaje es Derribando fuerzas del mal. Derribando fuerzas del mal. Y si analizamos todo el contexto que acabamos de leer, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está revelando uno de los grandes misterios que sucede en el mundo espiritual. Y Pablo nos habla cómo está conformado el ejército espiritual del maligno. Y Pablo enumera el grado de cada uno de ellos, del mundo de la maldad. Cómo son los principados, cómo son las potestades, cómo son los gobernadores de las tinieblas. Y como el enemigo sabía que hoy iba a tocar este tema, por supuesto que él empieza a truncar a los débiles en la fe. Él sabía que este tema iba a abrirle los ojos a muchos. Y a los nuestros también. Porque estamos muy dormidos, demasiado dormidos, y no nos hemos dado cuenta. Y viene la pregunta, y es, ¿cuál es la función de cada uno? Donde Pablo dice, miren, esto ustedes piensan que están peleando con cosas naturales y son cosas bien fuertes. ¿Y cuál es la función de cada uno? Bueno, Pablo comienza a enumerar primero los principados. ¿Qué es un principado? Bueno, el objetivo de un principado es dominar y someter a una gran cantidad de personas y sobre todo en prácticas culturales. Por lo menos el carnaval, la creencia de los ancestros, las tradiciones religiosas, las sectas, que no provienen de Dios. Y de esa manera, ellos influyen hacia la multitud para que de esa manera mantenerlos alejados del camino de la verdad. O sea, son espíritus que abarcan grandes territorios geográficos. Y sobre todo ellos sobresalen mucho en los países con más poder o en los grandes imperios. Por lo menos si leemos Daniel 10, del 12 al 14, vemos de ejemplo cómo Daniel oraba por la liberación de su pueblo contra un imperio. Recuerden que Daniel estaba exiliado en el imperio de Babilonia
Y dice que cuando Daniel vio que se estaban cumpliendo los 70 años en el cual ellos habían recibido una promesa de parte de Jeremías, dice que Daniel empezó a orar y empezó a tener tener comunión con el Señor. Y empezó tanta la lucha que ya tenía 21 días. Dice que se le reveló el ángel que custodiaba a Israel. Y le dijo: amado, no temas. He aquí que el príncipe de Persia, mire que habla del príncipe. El príncipe de Persia se me opuso. Pero he aquí Miguel el arcángel me ayudó y te he traído el siguiente mensaje. Y recuerda que venía una liberación para Israel, después de muchos años en cautiverio. Pero ¿quién iba a liberar a Israel? El rey Ciro. ¿Y de dónde venía Ciro? De Persia. ¿Y qué quería el principado? Bueno, según las historias fuera de la Biblia, dice que había un tío de Ciro, que era el gobernante de esa época, quería matar a Ciro. Mira, lo más sorprendente de esto del profeta Isaías es que ese escrito fue revelado 500 años antes de que Ciro naciera. Y cuando el tío de Ciro supo el poder o la influencia que tenía Ciro, lo trató de matar. Y ahí venía esa pugna. Por eso, lo que yo les quiero decir esta mañana es que el enemigo sabe que viene para ti. Vienen cosas grandes. Pero él sabe y trata de detener aquello en el cual tú y tu familia van a ser liberados. Por eso es que cuando Daniel oraba, decía el ángel: se me opuso el príncipe de Persia. Es decir, el que no quiere que ustedes queden libres. Y por eso trata de matar a Ciro, porque Ciro es el que va a decretar la liberación de todo el pueblo. Eso no está escrito en la Biblia, pero en las historias. Es importante que ustedes lean historia. Por eso es que a ti a veces las cosas no se te dan, o no nos dan las cosas porque pensamos que es una oración simple. No, tenemos que orar con fuerza. Y ahí está el principado. Y peleó y le dijo: mira, me tuvo que ayudar Miguel para yo venir ante ti. Eso fue una guerra campante. Tu salud es una guerra campante. Tu economía es una carrera campante. Yo como pastor tengo una carrera campante con las ovejas. Todos tenemos guerra. Y no es fácil. Cuando nos pasa algo ahí, nos desanimamos. No. Y el Señor dice: tú tienes que seguir, no tienes que parar. Tu victoria te espera más adelante. Es más, tu victoria te está esperando con los brazos abiertos. Después dice Pablo: gobernadores de las tinieblas. Si usted quiere anotar, anote, pero eso va a estar grabado en el video también. ¿Qué son los gobernadores de las tinieblas? Bueno, los gobernadores de las tinieblas influyen, esos espíritus influyen en los pensamientos de los gobernantes. Y a través de esos pensamientos de los gobernantes, ellos influyen para que los gobernantes hagan la voluntad, pero la voluntad de hacer cosas malas. Auspiciar leyes y decisiones malévolas. Como el caso de Herodes. Cuando llegaron los sabios del Oriente, ¿qué dijeron los sabios del Oriente? Oh, ya ha nacido el Mesías, el rey de Israel. ¿Y Herodes qué dijo? Dígame dónde está para yo adorarlo. Pero él no quería adorarlo, él quería matar. Óyeme, Herodes quería matar al Mesías, al niño recién nacido. Guíeme, cuando lo encuentren me avisan. Esos son gobernadores de las tinieblas. Ellos no se van a meter en cualquier persona común. No, ellos buscan los que influyen. Y bueno, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Que cuando Herodes se enteró de la mentira, que ellos dijeron: sí, nosotros te vamos a avisar, pero dice, mira cómo pelea el mundo espiritual. Que Dios le dijo a los sabios del Oriente: no le digan nada a Herodes, tomen otro camino.
Y cuando Herodes se enteró, usted sabe la historia, mató a matar ¿qué? A todos los niños menores de 2 años. Y eso se cumplió la profecía. Raquel la que llora a sus hijos. Mira qué cosa tremenda. Estos espíritus gobernadores, estoy hablando no de los principales, estoy hablando del segundo grupo que son los gobernadores, fomentan a través de los pensamientos, óyeme, leyes injustas. Leyes injustas contra la humanidad. Y todo esto lo hacen para llevar la contrariedad a los principios divinos. ¿Qué dice Isaías 10:1? Ay de lo que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Mira qué terrible. Mira qué terrible. Todos los gobiernos, tanto tradicionales como progresistas, tienden a la maldad. Todo lo que apoye aborto, todo lo que apoye matrimonio del mismo sexo, todo lo que apoye pedofilia, todo. En Canadá, una mujer viviendo con un pastor alemán, entonces, un perro, no piense que es un pastor de Alemania, no, un perro, y tiene intimidad con el perro, y el gobierno canadiense aprobó un matrimonio, imagínense. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y el presidente del Canadá está de acuerdo con esas cosas. Si usted es seguidor o fan de estos tipos de gobierno, usted se convierte en un cómplice de ellos. Y usted tendrá que darle cuenta a Dios, porque va contra los principios divinos. ¿Cómo así que un cristiano va a estar apoyando a un presidente que esté a favor del aborto? No es que nosotros nos creemos los dueños de la vida. Son unos depravados. Son gobiernos depravados. Y vamos así, todos los gobiernos, sea derecha, izquierda, centro, eso no interesa. Porque hay gobierno, aquí Pablo lo dice, son gobernantes. De hecho, Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? Si tú me adorares, todos estos gobiernos te los daré. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Orar. Porque la Biblia dice, oremos por los que, por nuestros gobernantes. Porque ellos, como no creen en Dios, creen más en su poder, el enemigo fácilmente los mueve. Por eso Isaías 10:1 decía, ¡hey! Ustedes devoran al pueblo con los impuestos, con otras cosas más. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Todos los gobiernos tendrán que darle cuenta a Dios. Desde los reyes de la monarquía, de la época de la monarquía, hasta ahora que vivimos en una aparente democracia, tendrán que darle cuenta a Dios. Luego vienen las potestades o fortalezas, tercer grupo. Permíteme ver Efesios 6. Ojo. Después viene el tercer grupo, que son las potestades o fortalezas. Estos son los, ¿quiénes son las fortalezas o las potestades? Ellos son como los supervisores de las huestes espirituales de maldad, porque vamos a llegar hasta allá. ¿Qué son las potestades? ¿Qué son las potestades o fortalezas? Son como los supervisores de las huestes espirituales de maldad. La idea de ellos es reforzar la maldad. Es decir, ellos son los encargados de ciertas localidades. ¿Usted sabe lo que es una localidad? Un conjunto de barrios, por lo menos en Bogotá, Fontibón. Ahí va incluido barrios, muchos barrios. Barranquilla, norte, centro histórico. Bueno, eso lo gobierna una fortaleza. Una fortaleza. Analicen que hay sectores de Barranquilla donde solo hay prostíbulos. Y más en la época de los 70 y 80. Prostíbulos. Comenzaba un prostíbulo y después se anexaba otro. Y así era como una cadena. Esos son los potestades que mandan a las huestes, que allá vamos a llegar, a hacer ese tipo. Y se multiplicaba el pecado en ese sector. Yo recuerdo que cuando iba
Quería visitar la casa de mis abuelos. Había un sector donde era puro prostíbulo. Y las prostitutas, adiós negro. Todo eso lleno de prostitutas. Y no era un bar, eran 10, uno de este lado. Pero cuando yo me convertí a Cristo, yo cada vez que pasaba por ahí y yo profetizaba, te vas a caer, te vas a arruinar. Bar fulano de tal, así se llaman los bares. Bar fulano no sé qué, plárela del foquito rojo, te vas a arruinar. Bar del foquito azul, te vas a arruinar. A todos les decía, cada vez que yo pasaba, cada vez que yo les decía. Hoy en día, para la gloria de Dios, no existe ninguno de esos bares. Yo imagino que había gente también orando. Hoy en día son unos negocios más, ¿cómo te digo? Más común. Sí, venden hierro, venden otros. Pero todo eso se transformó. Y lo mismo hay sectores de drogas. Ahí donde todos, la famosa calle del Cartucho en Bogotá, esas son potestades. Donde se reúnen. Aquí en Barranquilla, ¿de dónde sale esa idea de que cuando sale la lluvia todos se tiran piedras? Eso no son los muchachos, son los mismos espíritus que cogen a uno, le llenan la cabeza de basura y entonces empiezan a decir los demás y dicen, vamos a darnos contra el grupo de los tamarindos, y se van a buscar los grupos de los tamarindos y se tiran piedras con los tamarindos. Y usted dice, oye, pero ¿por qué estos pelados detrás de qué? Se tiran piedras detrás de qué. Eso es algo anormal. Eso lo hacen, ¿cómo se dice yo? Gobernadores y después dice, bueno, potestades, gracias, las potestades. Es importante que usted conozca esto para que Dios le coloque el sentir de por qué tiene que usted orar por su barrio, por su ciudad, por el país. Amén. Por la iglesia. Aquí hay un sector de potestades, aquí, en Ciudad Jardín. Ahí dice, no, eso allá en el sur, en el norte también hay brujas. Y hay brujas también, brujas de estrato 6. Satanás no respeta estrato. ¿Cómo? ¿Se le llama cómo? Vidente, sí, vidente. Eso está en la palabra. Vidente. Yo me acuerdo que la iglesia quedaba en un sector X para no sentir, crear sensibilidad en la persona, pero a mí a veces se me apareció una bruja y me ahorcaba, y yo no soy paranoico y le estaba viendo demonios por todos lados. Y alguien que vivía en ese sector me decía, aquí en este barrio X acabaron una iglesia. Quienes iban a la iglesia eran 4 o 5 brujas y iban como cristianos y acabaron a la iglesia. Yo sé, todas las cosas que pasan en tu vida tienen un trasfondo espiritual. Cuando tus hijos se levantan, cuando tu cónyuge se levanta, y tú dices, ¿y por qué sale con estas palabras y esta, o sea, cuál es qué pasó? ¿Qué dije? Estoy esterilizado. Entonces es maldad. ¿Usted cree que esté peleando con sus hijos, con sus hijas? No, es lo que hay detrás de ellos. La economía, lo otro, todo eso. Y termino con, para mí, el más común, huestes espirituales de maldad. Esos son los demonios rasos. Como los soldados. Soldados rasos. O sea, ¿qué hacen ellos? Ellos son los que andan entre los barrios. Los que andan en las casas. Toman un barrio específico o una cuadra específica para destruir algo o a alguien. Y a eso vienen comandados por el principado, por las potestades. Ya ese le dijo, miren, en la casa de los Canchilas, pone algo a la mujer en la cabeza, que le diga algo a su marido y que él se encienda y le levanta a paz.
Y la mujer de pronto se le mete algo y empieza la pelea, la condena y ¡pum! ¡Ey, mató a la esposa! ¿Y por qué? Ya eso venía programado. Esas son las huestes espirituales de maldad para destruir algo o a alguien. Por lo menos el endemoniado de Gadara, él tenía un sector específico. ¿Cuál era? El cementerio. Nadie lo podía sacar del cementerio. Y cuando Jesús le preguntó cómo se llamaban, ahí ninguno era líder, porque eran del montón. Vieron, somos legiones porque somos ¿qué? Muchos. O sea que ya ellos venían comandados por el de allá arriba. Entonces fíjate, y tenían ese sector tan acorralado que Jesús los envió al abismo sin fondo y ellos tuvieron temor. Señor, no vienes a atormentar antes de tiempo. Ellos son los encargados del adulterio, la mentira. A propósito de mentira, voy a predicar un futuro. ¿Qué produce la mentira en el cerebro de cada uno de nosotros? Cuando tú mientes, ¿cómo te afecta el cerebro? Una mentirita piadosa. Científicamente se lo voy a demostrar que afecta el cerebro. De hecho, por eso es que están los famosos detectores de mentiras. Cuando le van a entrevistar a alguien o le van a investigar a alguien, saben que está mintiendo o no. Ahí hay un problema, afecta. Por eso dicen, no te conviertas en mentiroso porque te hace hijo del padre de la mentira. Entonces fíjate, iglesia, el adulterio, las mentiras, las traiciones, enfermedades, ruina, idolatría hacia alguien o hacia algo. No, y ¿sabes qué es lo principal de los huestes espirituales de maldad? Que no permiten que el evangelio llegue a las casas. Ellos son los que le ponen pero a la gente para venir a la iglesia. Todo eso lo hacen los huestes espirituales de maldad. En Hechos 16, del 16 al 18, mira lo que dice. Hechos 16, del 18, mira qué tremendo cómo fue el enemigo. Dice que Pablo y Silas venían predicando la palabra y se le apareció una joven, el cual dice que tenía espíritu de adivinación. ¿Y qué venía diciendo ella? Yo soy el diablo, yo soy hija. No. Y decía, miren, estos son hombres de Dios que vienen anunciando el evangelio, escúchenlo. Y eso era detrás todo el día. Pero ¿qué estaba buscando el espíritu endemoniado? Exaltar el ego de Pablo y de Silas, distraerlo. El diablo sabe cómo llenarte de orgullo y vanidad. Y eso es lo que buscaba esa mujer. El enemigo la utilizaba era para que ellos dijeran, sí, aquí van estos hombres buenos, escúchenlo. Tiene que vivir un momento en que Pablo se nos dice, fuera espíritu de adivinación. Ahí está. Eso no lo estoy inventando yo. Esos son huestes espirituales de maldad. Y ahí a Pablo, y resulta que cuando esa mujer quedó libre, dice que los amos hicieron una revuelta en esa región que al pobre Pablo y Silas terminaron en la cárcel. El Señor dice que por eso te tienes que parar firme. Dígale que está al lado, tienes que pararte firme. Hay cosas que tú y yo pensamos que pasan de manera natural. Ay, se me dañó esto. Ay, se me dañó lo otro. Ay, me duele aquí. Ay, me duele acá. Yo sé que hay cosas naturales, pero ojo. Hay cosas que son espirituales. Y necesitamos el discernimiento del Espíritu de Dios. Cuando tú sufres por tus hijos, el enemigo sabe que eso te tambalea, tus nietos, tus nietas, tu salud. Y aquí Pablo, esta mujer, por causa de también lo encarcelaron. Mira qué tremendo. Diótrefes, en Tercera de Juan, versículo 9, Diótrefes era enemigo del apóstol Juan. ¿Sabe qué hacía Diótrefes?
que todo aquel que predicara la verdad le decía, no vas a predicar aquí. Y los que ayudaban a los predicadores los echaba de la iglesia. Aquí está hablando feo, Dios tres veces. Muéstrame el 3 de Juan, versículo 1, eso sí lo quiero leer. 3 de Juan, versículo 9. Mira lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, el cual le gusta tener que, en primer lugar, entre ellos no nos recibe. Y si ustedes leen, dice que aquellos los echa de la iglesia. O sea que las huestes no solamente están allá afuera, están dentro de la iglesia. ¿Y quién quita que aquí en el hotel o en el edificio hay gente orando para que no sigamos acá reuniéndonos nosotros? Claro, sí. Oraciones contrarias. Mira qué tremendo. Todo lo que está pasando en Barranquilla, los secuestros, las extorsiones, ¿ustedes creen que eso es algo natural? Uno lo dice las bandas X, pero son potestades que quieren crear ¿qué? Caos, inseguridad. ¿Cuánto me están copiando? Ahora, la idea no es a ustedes llenarlos de terror ni nada de estas cosas, porque el que mora dentro de nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Simplemente quiero darle una pequeña charla porque voy a hablar de lo poderoso. Ahora, estas huestes espirituales de maldad como Diótrefes, ¿cuál es la idea de ellos? Tergiversar la verdad, las escrituras, y de esa manera fomentar el engaño desde los púlpitos de la iglesia, ¿verdad? Como le pasó al falso profeta llamado José Luis Miranda, donde decía que él era el Cristo encarnado. ¡Qué barbaridad! Que él era el Cristo encarnado, y lo entrevistaron en Caracol, televisión, y él decía que era el Cristo, y había gente obsesionada. Mira hasta dónde llega la locura. Entonces, para Dios castigarlo, le mandó cáncer. ¡Le mandó cáncer! Y él dijo, el mentiroso ese dijo que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Ahí está, todavía han pasado 4 o 5 años, está podrido, seco de la maldad que hizo. Ojo, porque el enemigo pondrá en el oído comezón de oír cosas sensacionales, cosas raras. Y está utilizando las redes para que la gente se emocione y dice, oye, qué bien predica, qué bien habla, cómo motiva. No, el evangelio es para confrontar. El evangelio es para transformarte, no para ilusionarte. Y por eso es que muchos, cuando el enemigo los golpea, no soportan el golpe. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí Pablo no está hablando de armas, no, está hablando del conocimiento de la salvación. Está hablando, para destruir todos estos espíritus engañosos, tenemos que prepararnos a través del conocimiento de la palabra. Es decir, que el conocimiento de la verdad es para pelear contra las mentiras, contra los engaños. No es nuestra propia fuerza. Todo esto que está pasando en el país y en Venezuela y en Europa, en África, donde el mundo está totalmente revuelto, es eso. Pero ¿cómo se puede dominar eso? Bueno, con el conocimiento de la palabra. Por eso Pablo dice, la gente confunde a algunos que esto es que aquí Pablo está hablando de guerra. No, Pablo lo que está diciendo es, si ustedes se llenan de la verdad, de la palabra, podemos destruir todos estos espíritus engañadores que quieren crear caos para alejarlos de la presencia de Dios. Escúcheme, hay una batalla campal, hay una batalla espiritual
Y una batalla espiritual es una confrontación de poderes, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Escúchame, ¿qué es una batalla espiritual? Es una confrontación de poderes espirituales entre el bien y el mal. ¿Qué intenta el mal? Destruir a la iglesia. Pero la soberanía de Dios no lo permite. Cuando aquí se habla de batalla, no es destruir al malo o al diablillo, no. Porque quien va a destruir el diablillo es el mismo Jesucristo, tal como lo dice en Apocalipsis. Ya él está vencido. Porque ya Jesucristo lo venció en la cruz, pero lo viene a destruir o a desaparecer. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos toca rescatar almas donde están en oscuridad, donde aún siguen siendo esclavos del diablillo. Esa es la guerra. La guerra del diablo, el diablo no va a venir a pelear contigo de nada. Él tiene sus súbditos. Pero ¿cuál es la guerra de nosotros? Tu familia, tus vecinos, tus enemigos, los afanes de la vida, las depresiones, la tristeza, la angustia. Esa es la batalla que tú y yo tenemos. Fuimos llamados a rescatar almas. Unas almas que lastimosamente habitan en una oscuridad en cuanto a su entendimiento. Porque ellos creen que venir a la iglesia, es más, la palabra iglesia les fastidia a ellos. Les doy una recomendación. Cada vez que ustedes inviten a alguien, díganle, hey, te invito a la fiesta de la vida. Porque como la iglesia está tan estigmatizada, de robadores de diezmo, de sacerdotes que violan a los niños, entonces ya la palabra iglesia a ellos les dice, ya les dice, me van a quitar esto, no, dígale, te invito a la fiesta de la vida. Entonces fíjate qué interesante. Es importante luchar por las almas perdidas, porque el enemigo, ¿cómo los tiene? Los tiene encadenados. Y la única manera en que esas cadenas queden totalmente sueltas o suelten a estas personas es a través del mensaje de la salvación. Donde tú y yo somos, ¿qué? Agentes de Dios para alumbrarles el camino por medio de la palabra. Tu familia pronto te va a seguir. Y sabes que no solamente nos toca esa labor con los que están allá afuera, que están perdidos, sino también los que están dentro de la iglesia. ¿Y por qué tanta gente ha abandonado la fe, pastor? ¿Sabes por qué ellos? La mayoría, mira, muchos comenzaron conmigo a ser cristianos hace 35 años. Y el 80% no son cristianos hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente se entusiasma y después no quieren volver a la iglesia? Porque ellos no tienen conocimiento que están en medio de una batalla campal. El enemigo lo que más ataca son los pensamientos. Y los pensamientos que manejan, las emociones. ¿Me hago entender? Entonces fíjate que hoy en día los púlpitos se han convertido con mensajes motivacionales mezclados con el humanismo. El evangelio, tristemente, hoy en día es puro espejismo, mensajes llenos de falsas ilusiones, mensajes tan fantasiosos y llenos de entretenimiento que igual Disney le queda pequeño. Efesios 6, el apóstol Pablo nos da a entender, ¿sabes qué nos da a entender Pablo aquí? Que es mejor defenderse que atacar. 5 armas para defenderse y una solo para atacar, que es la espada del Espíritu. Pero con solo esa palabra es suficiente para acabar todo poder de las tinieblas. 5 armas para defenderse y solo una para atacar. Es más, hay cristianos que por eso viven reventados porque se la pasan más atacando que defendiendo al enemigo.
cuando la Biblia nos dice lo contrario. 5 características para estar de pie ante las miles de dificultades. Y eso voy a tocarlo en hoy, en el otro domingo, si Dios lo permite, donde el mensaje de Efesios 6 habla de 5 características para estar de pie delante del enemigo. Solo hay un arma ofensiva. Entonces, fíjate, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5:8, ¿qué dice? 1 de Pedro 5:8, a ver, ¿quién se lo sabe? Para ver si ustedes son de verdad, están despiertos. ¿No se acuerdan de 1 de Pedro 5:8? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el enemigo? Como león rugiente. Aquí como que hoy se comió bastante hoy por lo que veo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, la manera que el enemigo ataca no es como la muestran las películas de terror, ni las escenas de muñequitos que ponen al enemigo con 2 cachos y la serpiente por acá y el fuego por allá. No. El enemigo no necesita hacer esas clases de espectáculos, porque él sabe que tú lo vas a conocer. ¿Sabes cómo hace el enemigo? Actúa de manera sutil. Diga conmigo, sutil. ¿Y con qué fin lo hace de manera sutil? Oye, para que tú no tengas la oportunidad de discernir si es él o no es él. Él sabe disfrazarse. Mira qué tremendo. Entonces, ¿cómo hace, dice, para atacarte a ti? Te lo voy a decir. Lo hace a través de los pensamientos de las personas que están cerca de ti. Así de sencillo. ¿Y cómo lo hace? La persona que está cerca de ti te hiere. Eso es que tú tienes problemas con los compañeros de tu oficina, con tu jefe, con tu esposa, con tu esposo, con tu tío. Es la manera en que él trabaja. ¿Con quién tomaba el pan Jesucristo? Dice, aquel que meta la mano conmigo, ese es. ¿Quién era? No estaban los fariseos, estaba en Judas. Por eso es que tú tienes que levantar a orar antes que tu familia se levante. Ora y dile, Señor, coloco los pensamientos de ellos bajo tus pies. Inquiétalo. Y verás a ver cómo vas a ver el cambio en tu familia. No te pongas a pelear con ellos, ni con ella, ni con él, ni con él. Si te dicen cosas, quédate callado. Porque sabes que el enemigo busca que tú te dejaste. Amargarte el corazón. Dime que yo te diré. Entonces fíjate, ahí donde surgen las peleas, las contiendas, surgen las malas palabras, peleas físicas y hasta algunas familias han ocurrido hasta homicidios, porque se han quitado la vida hasta familiares. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, crear división, desánimo, amargura, odio. El enemigo sabe que donde se practican estas cosas en una casa, el amor de Dios no puede fluir de esa manera. Y este es cómo trabajan las huestes espirituales de maldad. Entonces, en el versículo 13 de Efesios 6, Pablo recomienda al pueblo de Dios. Dice, colócate la armadura de Dios. Dice, para resistir al diablo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra resistir? La palabra resistir significa aguantar algo por la acción de una fuerza que intenta crear una situación desfavorable.
Resistir es que algo se te opone a ti y tú tienes que hacer así. Algo viene contra ti y tú tienes que oponerte, a resistir. ¿Y contra quién? Contra los huestes espirituales de maldad. Ahora, la armadura de Dios no es algo físico, que esa es otra. En nuestras ignorancias de hace 25, 30 años, Urique, que me voy a colocar la armadura de Dios. ¿De dónde sacan esa cosa que uno no sabía? Y Pablo no está hablando de una armadura física. Está hablando del conocimiento, cuando tú estás lleno del poder de Dios. ¿Cómo tienes que ejecutar tú cuando el enemigo lo tienes frente y dentro de tu casa? Porque lo tienes dentro de tu casa. Lo tienes en las redes. Tus hijos no saben, se cierran la puerta, no saben qué están viendo tus hijos. La televisión, hoy hay más de 400 canales, imagínate cuando uno nada más veía el blanco y negro y 2 canales, ¿te acuerdas? Ahora, Pablo recomienda que nos coloquemos la armadura de Dios y comienza Pablo con 2 cosas. Primero, colócate el cinturón de la verdad. Diga conmigo, el cinturón de la verdad. ¿Y qué es eso? Colócame por favor la imagen, Boris, de el soldado romano, que yo creo que se las mandé al grupo de WhatsApp. Y ahí está. Pablo, ahí vemos la descripción de Pablo. Pablo se inspira en Efesios 6 porque él estaba preso. Oye, si los pastores de la prosperidad vieran a Pablo en la cárcel, dirían, hey, ese es un pastor fracasado, se la pasa viviendo en la cárcel. En proceso. Eso habrían los pastores de la prosperidad dirán, Pablo, un fracasado, siempre lo andan pegando. ¿Dónde está Dios con él? Dios lo imagínate. Y Pablo ahí se inspiró cuando estaba preso. Él vio un soldado romano y empezó el Espíritu Santo. Dice, hey, iglesia de Éfeso, estamos en una guerra y tienen que prepararse. Y empieza Pablo a hablar primero del cinturón de la verdad. Hay gente que está aquí. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Bueno, hoy nada más voy a tocar 2 temas. El otro amigo sigo con las otras armas, pero voy a hablar del cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Y cuando Pablo dice, colócase el cinturón de la verdad, mira, es llenar nuestro corazón de la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a través de nuestro pensamiento podemos, al conocer la verdad, podemos defendernos ante el engaño del enemigo. Y de esa manera enfrentarnos a toda potestad que el enemigo quiera usar en contra de nosotros. Amén. O sea, tienes que tener claro que Pablo está hablando aquí que tu identidad es Cristo. Que aunque tú y yo nos tropecemos en medio de un mundo imperfecto, óyeme, sigo siendo amado por Dios. ¿Qué es que el enemigo trata de tumbar en tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo trata de hacer contigo? Que tumbar la verdad. La verdad que Cristo sembró en tu corazón. Y cuando está hablando de seguridad es que te tienes que apretar duro y Dios nos está diciendo, hey, amárrese bien fuerte porque los van a tirar, les van a golpear, les van a dar. A mí cuánta gente no me ha dado por ser cristiano. ¿Cuánta gente no me eliminó del Facebook cuando supieron que yo era cristiano y más cuando era pastor? Pero yo por eso no me iba a quedar, ay, se fueron mis mejores amigos. Yo amo más a Cristo que a mis amigos. ¿Cuál es el problema? Entonces Pablo está diciendo, hey, te van a estar atacando, pero por eso resistir. O sea, el diablo va a estar atacando, tú tienes que resistir. Aquel te va a tumbar y tú estás ahí. Una fuerza. Y todo comienza porque aquí hay nada más 2 cosas, mentira y verdad. Eso es todo. Toda la guerra que hay en este mundo global es eso, mentira, verdad. Pastor, ¿y qué hago cuando tropiezo, tengo una pelea con el pecado, no puedo dominar mi lengua, me gusta ser chismoso, me gusta hablar de la gente, me gusta hablar del pastor Franklin? Todo lo critico, ¿qué hago ahí? Bueno, ahí está 1 Juan 1:9.
¿Se acuerdan de 1 Juan 1:9, verdad? Eso está en el discipulado 1. Voy a tener que hacer un curso con ustedes otra vez. 1 Juan 1:9 dice que si confesáramos nuestras faltas, Él nos perdona. Si confesáramos nuestro pecado, ahí está. Así que ahí está 1 Juan 1:9. Porque el enemigo te va a decir, tú eres mentirosa. ¿Tú crees que yo no te cogí pilla que estabas mirando al vecino? El diablo te va a tirar eso. Dice, oye, el vecino está bueno. Y entonces ahí donde cada vez que el enemigo te tienta, ay, Jehová, reprenda al diablo. Tu palabra dice que si confesáramos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos. Es que la palabra de Dios, mira, el enemigo te trata de encerrar y la palabra te da la salida. Mira qué lindo. Mira qué hermoso. Después dice, el cinturón de la verdad, dice la coraza de justicia. Muéstrame en la imagen, porfa, mi amigo Boris, la imagen del soldado. Que, mira, en pocas palabras, tú tienes que sostener la verdad, cueste lo que te cueste. Porque el enemigo trata de embolatarte la escritura. Acuérdense que se la quiso embolatar a Jesús. Escrito está. Si te lanzas al pináculo, la Biblia dice que tus ángeles te sostendrán. Y el enemigo es muy sutil, más que nosotros. Y él tratará de engañarte. Estaba hablando yo con un joven esta semana y él me decía, yo dejé un tiempo de usar la droga y estaba contento y estaba yendo a la iglesia. Pero pastor, hubo un momento en que el enemigo, fíjate, el enemigo, porque ni siquiera es cristiano, está intentando entrar y dice, una vez el enemigo me habló porque yo lo escuché en mi presencia, pero métete que una no te va a hacer nada. Y volvió y cayó y está recaído otra vez y lo estoy ayudando. Una sola vez al año no te va a hacer daño. ¿Te acuerdas, Erika, lo que estamos hablando ahorita? Una sola no hace daño. ¿Sí hace daño? Ahora, ¿qué es la coraza? Aquí está la coraza. Más bien cubre la parte torácica. Y Pablo que estaba hablando ahí, que colócase la coraza de justicia. Entonces, recuerden que la coraza es una armadura de hierro que servía como resguardo a los soldados en el combate. Y la coraza le servía para evitar que cualquier instrumento punzante le diera en la parte torácica. O sea, evitar una herida mortal. Y desde el plano espiritual, Pablo está hablando, oye, de la justificación que tú y yo tenemos ante Dios. Mira qué lindo. Está hablando de la justificación que Cristo hizo por nosotros. En pocas palabras, que ya Dios no nos mira como pecador, sino como justos por tener fe en el Hijo de Dios. Y aquí es donde el enemigo pone a tambalear a muchos cristianos, porque los cristianos algunos piensan que por las buenas obras tienen derecho a ser salvos. No, el reino de los cielos se gana es por la gracia. Con razón Romanos 3:23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no me siento preparado para orar por alguien. ¿Y quién te dijo que tú para orar por alguien tienes que ser bueno? ¿No es que tú no se acuerdan cuando Jesucristo dijo, señores, tú no me hicimos milagros, echamos fuera demonios? No, es que Dios no obra porque tú te portes bien o te portes mal. Porque lo único que Dios es fiel es a su nombre, no a nosotros. Y por eso que ustedes ven pastores que los usa Dios en milagros, pero algún día ellos se van a morir y ahí sí se van a perder. ¿Me hago entender? Ahora nos portamos bien
por consecuencia de la gracia. O sea, yo me porto bien porque el amor de Dios me tiene tan enamorado que me cuesta practicar la maldad. Es algo como un adormecimiento hacia la maldad. Es como algo que te calma a seguir pecando. Entonces, fíjate, hay gente que dice, tengo que hacer no sé cuántos ayunos, no sé cuántos payos. Imagínate, como queriendo torcer el brazo a Dios. Pues mira, ¿sabes que el problema de Pedro, que Pedro era tremendo? En Gálatas 2, del 11 al 13, Pedro, siendo discípulo de Jesús, todavía no asimilaba lo que Jesús había hecho por él. ¿Qué le ponía el enemigo? El enemigo lo ponía a tambalear. Cuando judíos radicales, apegados a la ley, dice que Pedro cambiaba por temor hacia ellos. ¿Se acuerdan? Y cuando Pablo vio, o sea, mira cómo era Pedro, con todo lo que vio a Jesús. Y Pedro quería volver a las antiguas leyes ceremoniales, a lavarse las manos, a no sé qué cosa, a lo otro. Y Pablo lo estaba analizando. ¿Y qué le pasa a ese hipócrita? O sea, que lo que hizo Jesús, claro, cuando veía a los ortodoxos, a los rabinos, a toda esa... pero cuando veía a los gentiles, cuando los rabinos se perdieron, entonces Pablo lo confrontó, le dijo, no seas hipócrita. Pues es que la justificación de Jesús no fue suficiente. ¿Qué tienes tú que estar arreglando a la gente, agradando al hombre? Que hay gente que va a tratar de embolatarte. Tú tienes que confesarte a tu padre. ¿Quién te dijo eso? Tienes que hacer 7 visitas a no sé qué cosa. ¿Quién te dijo eso? Si solo la gracia de Jesús lo que hizo es suficiente para darnos libertad. Ahí está Gálatas, aquí está. Pablo lo confrontó a Pedro. Oye, qué vergüenza contigo, Pedro. Tú tienes que entender qué hizo Jesús por ti. Quítate esa idea. Es que Dios me está castigando. Una cosa es disciplina, porque la disciplina de Dios viene con amor. Y otra cosa es esa idea de que Dios me está castigando, Dios me está castigando. Al contrario, lo que Dios está permitiendo es que tú crezcas, a que no te desanimes. Pablo decía, pelea la buena batalla, no le decía a Timoteo. Porque estigmatizaban a Timoteo, peladito, este va a venir a enseñarnos a nosotros. No. Jesús te ama. Y quiero que te diga algo, eso se nos ha metido en la iglesia. Y es difícil, yo sé que ustedes me van a cuestionar lo que voy a decir. Yo soy pecador. Éramos pecadores, somos justos, porque Él lo hizo justo por su justicia. ¿Que pecamos? Sí, pecamos. Pero cuando tú pecas, ¿qué haces? Te sientes incómodo, porque es la justificación de que dije palabras fuertes contra ella, pero me siento mal. ¿Y qué haces tú? Busca la manera de reconciliarte. Mientras que el pecador sigue, no le importa. Entonces fíjate, cuando tú desconoces la palabra, el enemigo fácilmente entra por ahí. Y por eso es que hay cristianos, y perdonen la expresión, por eso es que hay tantos cristianos en las clínicas de reposo, porque se enamoran más de lo que el diablo hace de lo que Cristo hizo. Y por eso, aquí hay gente que trabaja en esas clínicas y les tienen prohibido hablar a los pacientes del evangelio, porque ellos cuando llegan a el diablo te reprenda, a Jehová, a Jesucristo, vienen con esa locura, porque las iglesias lo que les enseñan es tener ese temor a pensar mucho en el demonio y no en el poder justificador de Cristo. Diga conmigo, Jesús me ama. Que eres refunfuñón, que eres de mal genio, que eres poco apreciativo, igual Jesús te ama. Ahora sí tienes que cambiar de actitud. Yo tengo mis luchas. Todos tenemos luchas.
¿A cuánto está hablando el Señor? Dile al que está al lado, pelea la buena batalla. Mira, voy a terminar con esto. Hay cristianos que se sienten merecedores de la gracia de Dios. Oye, hay cristianos que se sienten merecedores de la gracia de Dios, se sienten impuros, se sienten sucios delante de Dios y como tal prefieren no venir a la iglesia. Mira qué tremendo. Porque así lo hace sentir el enemigo, los hace sentir culpables. Pero ellos hay que enseñarles, oye, lo que es la justificación. Para que no viva un cristianismo cargado de nervios. Hay gente que vive el evangelio pensando a toda hora en el infierno, viven reprendiendo demonios por todos lados, se mueve hasta una hora y piensa que es el demonio que está pasando por ahí. No. Tenemos que tener, Pablo decía, seamos sobrios en todo. Ahora, ¿sabes cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo es la justificación de Dios? Un ejemplo lo voy a poner a título personal. A mí me gusta caminar, me gusta, y yo pienso que eso me ha ayudado mucho a mi salud. A veces cuando estoy a una distancia de 30 minutos prefiero no coger nada, irme a pie. Que eso sé que ayuda, para todo, para el corazón, para los pulmones, para todo. Prefiero caminar. ¿Y tú te vas a ir con ese sol? No importa, me voy por la sombra, me llevo mi sombrilla, pero camino. Es más, me relajo. Me relajo caminando, viendo a la gente, viendo las casas, me relajo. Lo mismo cuando escribo. Si ustedes van allá al apartamento, hay plumeros y lápices por todos lados, sacapuntas, borradores, por todos lados. Había una persona en Miami que cuando venía me traía, sin exageración, más de 100 plumeros. Sin exageración. Usted sabe que me gusta escribir, pero volviendo al tema de caminar. Y cuando ya llevo media hora caminando, y hace un sol fuerte, y hace ese bullicio de la gente, de los carros, los pitos, el altoparlante de los almacenes, se siente uno aturdido. Y como todo, después de media hora o 40 minutos ya me siento cansado. Y de pronto aparece alguien, pipi, pastor, ¿para dónde va? ¿Lo puedo llevar? Y dije, claro, venga y le hago el chance. Entonces en el calor paso al aire acondicionado. Me evito cuadras más largas. Dice, pastor, así es la gracia de Dios. Tú estás cansado de la vida. No hay tanto pelear con los hijos, pelear con esto, pelear con la economía, pelear con la salud, pelear en el trabajo, el jefe, los compañeros. Y llega un momento en que Dios dice, hey, necesitas de mi gracia. Y eso es lo lindo que Dios quiere. Pablo no está diciendo aquí, hey, andemos. No, diciendo, hey, lo que hay en ti es más poderoso de lo que hay en ellos. No te angusties. No te alteres. Vive el hoy. No pienses en el lunes. No pienses en el martes. Vive la hora. Es más, para todos esos problemas, para todos esos gigantes que están delante de ti y sientes que el enemigo te está tirando, tranquilo. Como decían como que dicen los neoyorquinos, tranquilo, Bobby, tranquilo. Entonces, Dios nos está diciendo eso. ¡Qué alivio! ¿Sabes que yo profetizo sobre tu vida, profesora Grace, que sobre ti viene un alivio? Viene un alivio. Y el que está al lado, viene un alivio para ti. Viene un alivio. Mori, viene un alivio para ti. Jesús lo hizo todo por nosotros.
Disfruta el caminar diario de Cristo. Oye, disfrútalo. Hoy, disfrútalo. El próximo domingo les voy a hablar del calzado en los pies, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y termino con la espada del Espíritu el próximo domingo. ¿Ok? Espero que en el nombre de Jesús el Señor le haya hablado hoy. Y vamos a orar. Quiero orar. Colócate sobre tus pies.